Bienvenidos a Charlas en la U, el programa de opinión de la Universidad del Valle. Hoy tenemos como invitados a dos distinguidos profesores de la universidad que, sin embargo, a pesar de que tienen trayectorias académicas muy distintas, han trabajado en un terreno común. Se trata del doctor Darío Henao Restrepo, decano de la Facultad de Humanidades, y del doctor Luis Carlos Castillo, director del Departamento de Planeación de la Universidad. El doctor Henao es doctor en estudios latinoamericanos de la Universidad Federal de Río de Janeiro y el doctor Castillo es doctor en sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Por cuestiones de la vida, ambos terminaron estudiando el mismo campo, que es el de la cultura afro, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, cómo los valores de la cultura afro se han extendido por los distintos continentes, cómo fue su origen africano. Ello llevó a que se realizara en un lugar tan distante como Dakar, la capital de Senegal, en África, el 14º simposio Jorge Isaac con el tema de Manuel Zapata Olivella vuelve a África, dada la vinculación que Manuel Zapata Olivella ha tenido con Dakar desde muchísimos años atrás. Yo quisiera empezar por preguntarle al doctor Henao cuál es la importancia que tuvo no solamente en Senegal, sino en todos los estudios afros en el mundo, la figura de Leopoldo Sédar Senghor, que es como la figura dominante de los estudios de lo que se llamó en su momento las negritudes en África y en Europa. Bueno, el presidente Senghor, con el fundador de la República Senegalesa, hoy tienen una gran veneración por él. Fue en los años 30, cuando estudió en París, fundador del movimiento de las negritudes. Ahí coincidió con intelectuales del Caribe, especialmente con Aimé Césaire, y ahí empezaron a plantear el tema de las negritudes. Y posteriormente, cuando es presidente, nuestro Leopold Sédar Senghor decide hacer un encuentro de negritudes de América Latina. Y ahí es cuando invita a varios intelectuales latinoamericanos, entre ellos a Manuel Zapata Olivella y a don Germán Arciniegas. Fueron de México, fueron de Brasil, del Caribe, por supuesto. Y es ahí donde Zapata va por primera vez al África en 1974 a ese congreso invitado por Senghor. Y pues la importancia es que Senghor se le dio al tema de la diáspora africana y lo que había pasado en unos 400 años de la esclavitud, de la trata esclavista, y el papel que tuvo pues África en la cultura tanto europea, América Latina y a todas partes donde llegó la diáspora. Fue eso lo que lo movió a invitar y a hacer ese congreso. Y el hecho de que la Universidad del Valle y otras universidades hayan decidido ir hasta Senegal a celebrar esa ocasión, ¿es porque se celebraba el cincuentenario de esa reunión? Se celebraba el cincuentenario de esa reunión y nuestro doctorado en estudios afro, que es el único que existe en Colombia, de los pocos que hay en América Latina, decidió entonces hacer el evento allá para celebrar los 50 años de ese coloquio y los 50 años pues de que Manuel hubiese estado allá por primera vez en África, que fue muy importante porque Senghor los invitó a la isla de Gorée a ver la fortaleza donde salían los esclavos, y Zapata le dijo que lo dejara dormir en una de esas celdas donde despachaban a los esclavos, los tenían antes de embarcarlos, y ahí durmió. Y bueno, la historia es muy bella porque esa noche en vela, Manuel, que venía 20 años investigando, resolvió ahí, fue la epifanía para resolver cómo tratar la novela que estaba escribiendo, que era Chango el Gran Putas, que es sin lugar a duda una de las más grandes novelas dedicadas a la diáspora africana en las Américas. Quisiera preguntarle al doctor Castillo cómo se definiría
no solamente en sus orígenes, sino cómo ha ido evolucionando ese concepto de negritud, porque el concepto de negritud fue elaborado tanto por Senghor como por M. Cesaire, el uno africano, el otro caribeño, y entre los dos juntaban pues no solamente el origen del problema gigantesco de la esclavitud, sino el destino de los esclavos. ¿Cómo definieron ellos, que lo empezaron a definir desde cuando eran estudiantes en Francia, porque ellos venían de una cultura afrancesada, cómo se definiría el concepto de negritud? Sí, hay que ubicarse en el contexto histórico en el cual Senghor con Cesaire producen este concepto tan importante. Lo hacen siendo estudiantes en París, sobre todo en el contexto en el cual África es un continente colonizado, pero donde comienzan a echar raíces las ideas de la descolonización. Por lo tanto, el concepto de negritud, que hace referencia a la reivindicación de la cultura africana, que los pueblos africanos han producido una cultura auténtica, que tiene una serie de características fundamentales que las diferencian de las otras culturas y de las otras civilizaciones, se convierte en la práctica en un faro orientador del proceso en principio de descolonización africana. Ese concepto luego lo lleva a la poesía, fue un gran poeta, uno de los principales poetas africanos, y también con base en ese concepto participa del movimiento de descolonización de Senegal. Él es realmente uno de los padres de la patria. Fue 20 años presidente de Senegal. Claro, durante 20 años, y lo reconocen como padre de la patria porque él también, digamos, lideró en buena medida el proceso de descolonización de Senegal, y detrás de ese proceso, que significa la descolonización, está ese principio, la negritud, de cómo reivindicar la cultura propia, y luego ese concepto se volvió fundamental en la diáspora africana en todo el mundo, porque encontraron en ese concepto un faro orientador de la acción política de la negritud en contra del racismo, en contra de la discriminación con base en el color de la piel, y también una respuesta muy fuerte a los procesos de esclavización a nivel mundial. Y ahí la importancia del concepto. Cuando llega Manuel Zapata a esa reunión hace 50 años, yo me imagino que al conocer él cómo se estaba reivindicando los valores de la cultura negra, lo comparó con lo que pasaba en Colombia, que había habido una historia de marginamiento, de racismo, de desaparición o de invisibilización de los valores de la cultura negra. ¿Él cómo reaccionó cuando volvió a Colombia para tratar de que esa actitud de reevaluación de los valores de la cultura negra se implantara en Colombia? Bueno, yo creo que ese es quizá el mayor aporte de Manuel a la cultura colombiana, el haberle dado el lugar que se merece la influencia africana, y de ahí su tesis de la Colombia triétnica, de que este es un país, primero tiene un tronco cultural que son los indígenas, los europeos y los africanos. Se interrelacionaron aquí, y el tema era ponerlos en su debido lugar, en pie de igualdad, dándole a cada uno y a eso es lo que Manuel ya venía trabajando antes de su viaje a África. En África él se reafirma en eso, y por eso toma una decisión que es muy ambiciosa al narrar su novela, y es que la cuenta desde la perspectiva yorubana, de los dioses africanos, de las tradiciones, de la filosofía bantú, y hace pues toda una reivindicación de la historia de la diáspora en las Américas, pero desde la perspectiva y de la cosmovisión africana. Pero así mismo cuando vuelve a Colombia en 1977, convoca el primer Congreso de Cultura Negro de las Américas, que se reúne en Cali. ¿Cuál fue el resultado de esa reunión? Bueno, lo del Congreso de las Américas en Cali precisamente se inspira en Dakar. Ahí él tiene los primeros contactos, por ejemplo, con los brasileños que van a venir a Cali. Y entonces él entiende
que hay que hacer la tarea de rescatar las culturas de negras de las Américas. Por eso hace lo de Cali, y lo de Cali fue muy importante porque se hizo acá en el 77, después se hizo en Panamá y por último se hizo en el 82 en Sao Paulo. Hubo 3, el cuarto ya por problemas de dinero no se hizo, pero ese fue el comienzo de un proyecto latinoamericano de reconocimiento de los movimientos negros en toda América, y ahí surge Abdías do Nascimento en el Brasil, Manuel aquí, los Santa Cruz en el Perú, la gente en Cuba, que fue un movimiento incluso mucho más anterior al nuestro, de los años 30. Entonces fue un movimiento generalizado que se conjuga con otros en el mundo y con los que se están dando, por ejemplo, en los Estados Unidos. ¿Qué tanta aceptación tuvo inicialmente ese deseo de Manuel Zapata de hacer una reevaluación de los valores de la cultura afro? Porque me imagino que no solamente hubo reacciones de parte del resto de la sociedad, por así decirlo, sino también de la propia comunidad negra. ¿Cómo recibieron esa idea de reevaluar los valores afros? Bueno, yo que hablé con Manuel siendo muy joven, cuando lo conocí en el 78, y luego todas las conversaciones que tuvimos, él dijo que él decía que era una lucha muy dura. Primero, para ganar espacios en la sociedad. Él hizo un esfuerzo enorme en universidades, en periódicos, en revistas, en radio, en televisión, enorme para eso. Y eso se fue ganando poco a poco espacio porque había mucha resistencia, incluso en la misma intelectualidad, en la misma academia colombiana. Era muy difícil abrir espacios. Yo lo sé por la Universidad del Valle. Nosotros hace 2 décadas, un poquito más, tenemos eso. Y en las comunidades también fue un trabajo porque lo que Manuel decía era que había que descolonizar las mentes, ¿no?, de los afros. Es decir, la gente no tenía conciencia de su propia historia, de conocer su propia historia. Ahora, después de este trabajo que dejó Manuel, ya uno ve en las comunidades empoderadas, ya por ejemplo, querer conocer más de África, vestirse como africanos, el pelo, las vestimentas, no sino ir al Petronio Álvarez para no darse cuenta de esa reivindicación. De modo que esas resistencias en ambos lados, dijéramos, se han ido venciendo. Yo creo que hoy, indudablemente, esa semilla sembrada por Manuel Zapata Olivella, pues ya ha fructificado, ya ha generado un movimiento que tiene muchísimo que aportar para la cultura colombiana, en el caso particular de este país. Antes de continuar con la entrevista que le estamos haciendo a los profesores Henao y Castillo, vamos a hacer una pausa. Continuamos con la entrevista que le estamos haciendo a los profesores Darío Henao y Luis Carlos Castillo sobre la participación de la Universidad del Valle en el 14º simposio Jorge Isaac, que se realizó el año pasado en Dakar, la capital de Senegal. Y yo quería preguntarle al profesor Henao cómo se desarrolló esa iniciativa, qué tanta gente participó en ella, cómo fue el desarrollo del simposio. Bueno, el simposio fue una feliz idea que tuvimos con varios colegas de la universidad, el doctorado, un proyecto del doctorado en estudios afro de la Universidad del Valle, con Puerto Rico, la escritora Mayra Santos Febres, con Mamadou Badian, el director del Centro de Estudios Africanos de la Universidad de Missouri, y con lo que hablamos en Vanderbilt con William Luis. Y ese grupo entramos en contacto con la Universidad Cheikh Anta Diop, con el departamento de lenguas romances de allá, y empezamos a trabajar en la idea. Era un esfuerzo pues conjunto, y el Ministerio de Educación Nacional, de Cultura especialmente, nos ayudó, la Cancillería. Hicimos pues un trabajo de un año previo para realizar un evento que por primera vez la Universidad del Valle hacía por fuera. Era un poco difícil, pero finalmente resultaron todos los aportes, los recursos, y tuvimos 120 ponentes cuando
Acá pensamos que con 30 o 40 cumplíamos. Eso fue gente de todas partes. Al final nos tocó decirle a mucha gente que ya no más porque no había condiciones de en una semana poder tener tanto participante. Y al doctor Castillo, ¿cómo lo embarcaron en esa aventura? Él que es un sociólogo que no está pues, directamente relacionado con la Facultad de Humanidades. ¿Cómo terminó usted de hacer parte de ese grupo? No, porque desde hace varios años Darío me invitó como profesor del doctorado de los estudios de la cultura y las sociedades afro-latinoamericanas. Y en ese contexto siempre hay una reflexión muy profunda sobre la relación África-América Latina, y en ese doctorado estudiamos profundamente a Manuel Zapata. Y dentro de las discusiones que hemos tenido allí, por supuesto, el Congreso del año 1974 en Dakar, Senegal, ha sido un congreso central en la historia del estudio de la negritud en América Latina y su relación, por supuesto, con África. Esa fue la idea seminal del encuentro 50 años después. ¿Qué tantas universidades, además de la Universidad del Valle, participaron? No, esto fue, digamos, un congreso impresionante de carácter mundial, donde se pudo presentar una reflexión profunda de lo que significa la negritud actualmente en América Latina y en referencia con el Congreso del año 1974. Mira, tuvimos universidades como de Senegal, universidades de Mali, universidades de Costa de Marfil, universidades de Camerún, universidades incluso de España, universidades del Caribe, de los Estados Unidos, universidades de Brasil y también universidades, por supuesto, de Colombia, donde la que mayor tuvo participación fue la Universidad del Valle, pero también universidades ecuatorianas. En la práctica, en buena medida, la diáspora africana se hizo presente en ese congreso. Y yo creo que ese congreso logró estar a la altura del congreso que Senghor citó en el año 1974. Por ejemplo, hubo una profunda reflexión sobre el significado de ese congreso en las relaciones de África con América Latina. Cuando uno oye la relación que ustedes hicieron de ese viaje, ambos hacen mucho énfasis en la visita a la isla Gorée. La isla Gorée, que es una isla pequeña que queda al frente de la costa de Dakar y que era un centro donde se reunían los esclavos antes de ser embarcados para Estados Unidos, para el Caribe, para el Brasil. Y ustedes hablan de ese sitio que es ahora un sitio protegido por la UNESCO y un lugar de peregrinación universal, como un viaje muy emocionante. ¿Cuál fue la impresión suya cuando llegó a la isla Gorée? Bueno, desde que yo leí la autobiografía de Manuel, Levántate mulato, que es una autobiografía vibrante, él comenta allí el momento en el cual estuvo en el Congreso del año 1974. Y en el seno del Congreso, él le pidió al presidente Senghor, como lo comentó ahora Darío, que por favor le permitiera ir a la isla de Gorée. Y él va a la isla, queda profundamente impresionado por la isla, que está a escasos kilómetros de la costa pues, de Senegal, allí en Dakar. Pero un aspecto importantísimo que a mí me llamó poderosamente la atención es que él durmió en las mazmorras, en el recinto amurallado donde los esclavizados eran incluidos como animales. Y en ese momento él tiene la epifanía de pensar exactamente el nombre de su gran novela, que es Shango el Gran Putas. Entonces él allí hace el comentario y la manera como él describe exactamente ese lugar a mí me produjo una impresión profunda. Y desde ese momento yo siempre quise ir a la isla de Gorée. Cuando llegamos al Congreso, por supuesto, era necesario visitar la isla. Efectivamente, la isla es una cosa impresionante, se ha convertido, ella fue uno de los principales centros donde llegaba toda la esclavización,
todos los africanos Eso estaba secuestrados. dominado por los portugueses, ¿cierto? Claro. Sí, portugués. Senegal fue una Porque controlaban colonia, el negocio del... fue una colonia francesa, ¿de acuerdo? Colonia francesa. Pero lo importante en este caso fue que la isla de Gorée se convirtió en uno de los centros fundamentales de toda África Occidental, en el cual los esclavistas, los negreros, digámoslo así, los comerciantes de carne humana, traían a estos esclavizados, los concentraban en la isla y de ahí se partía en el viaje del nunca jamás retorno hacia las actuales Américas. Se calcula que hubo cerca de 20 millones de personas esclavizadas que fueron, no todas embarcadas en la isla de Gorée porque había otros sitios. Sí, había pero como que hubo 7 puertos a lo largo de... 20 millones de personas que fueron capturadas y arrancadas de sus hogares para repartirse en un viaje de no retorno a otros continentes. Eso es muy impresionante. Sí, en toda esa costa occidental, la costa occidental de África, hay aproximadamente 7 grandes puertos donde llegaban los africanos convertidos en esclavizados o secuestrados, como yo acostumbro a decir. Y de esos 7 puertos a lo largo de toda la costa occidental, pues Gorée fue uno de los puertos más importantes. Efectivamente, entre los años más o menos 1560 y 1860 también, aproximadamente fueron esclavizados 20 millones, traídos como esclavizados 20 millones de africanos. Senegal es principalmente un país musulmán y los valores de los antiguos dioses africanos son anteriores a la presencia musulmana en Senegal. La pregunta que me llama a mí la atención es, ¿queda algún rastro de esos dioses originarios africanos en la cultura senegalense? Sí, quedan. Mamadou Badian, el profesor senegalés de Missouri, me llevó a la tierra de sus padres, a Fatick, a 3 horas. Estuve 4 días ahí, que yo fui un mes antes por la organización del simposio, y entonces hablamos de eso. Hay prácticas de la religión yorubana entre los senegaleses muy por debajo de la religiosidad musulmana. Es muy común. O sea, queda mucho de eso ahí. Yo le pregunté bastante al respecto. Su padre, por ejemplo, asistía a algunas de las prácticas. Y una pregunta que es también consecuencia de la anterior. ¿Y en Colombia, en las comunidades afro, queda algún rezago de esos dioses primitivos? Quedan, sí, pero muy en una época muy dejados de lado por la cristianización que aquí fue tan fuerte. Por una razón muy sencilla. Aquí no hubo concentración de plantaciones como en el Brasil y en el Caribe, por una razón realmente demográfica, que allá hubo grandes concentraciones y eso permitió. Aquí hubo menos. Te hago el ejemplo, a Brasil llegaron 6 millones de esclavizados a plantación, sí y a Colombia no llegaron 200.000. Pero en Brasil sí queda ese rastro. No, claro, porque hubo concentración y se pudieron mantener, lo mismo en Cuba y en Haití. En cambio aquí hubo minería y se dispersaban y hubo cristianización. Sin embargo, algo queda de eso y hay un renacimiento en las últimas décadas de esa religiosidad, se está rescatando, pero queda muy traslapada, dijéramos. Eso era lo que le preocupaba mucho a Manuel. Como sociólogo quería preguntarle, profesor Castillo, usted que ha estudiado tanto las comunidades afros colombianas, ese sustrato religioso que obviamente tiene ahora una vestimenta católica, por así decirlo, se ha mantenido y sobre todo con este despertar que habla el profesor Henao de esos valores también se han como reverdecido o rescatado esos valores religiosos originales? Sí, pero fíjate, lo primero sería decir que las grandes religiones africanas, la religión yoruba, la religión bantú, ahí está el origen de esas principales religiones, pero a partir del siglo VI aproximadamente, el Islam se va extendiendo del norte de África hacia el sur de África, hasta convertir a los pueblos africanos en pueblos fundamentalmente musulmanes.
como es la actualidad. Pero yo me refería era a Colombia. Sí, en Colombia pero voy a referirme a eso. Pero el sustrato actual sobre el cual se montó la religión musulmana es sin duda las grandes religiones africanas. Y yo creo que un principio fundamental es la idea del muntu. El muntu como un sustrato religioso que uno lo encuentra todavía presente en los pueblos africanos actuales. Y es eso, lo que está allí, lo que le permite a uno más o menos plantear la hipótesis que en el caso de Colombia, a pesar de lo que está diciendo Darío, en que aquí no hubo grandes concentraciones comparativamente hablando respecto del Caribe o respecto, por ejemplo, de el mismo Brasil, donde, como dice Darío, 6 millones de secuestrados vivieron en Brasil, pero sin embargo, a pesar del gran sincretismo que se presentó en el caso colombiano, uno puede encontrar allí un sustrato de esas grandes religiones, en el concepto de la muerte, por ejemplo, incluso en la manera como se enfrenta la música, porque esas grandes religiones africanas son también religiones de la música, de la danza, del canto. Y uno lo puede encontrar aquí en Colombia en un profundo sincretismo en el cual se produjo la combinación de las prácticas y las creencias religiosas cristianas con esta de origen bantú y de origen africano. ¿Cuál es el balance para la Universidad del Valle de esa reunión? Bueno, el balance es que creo somos la universidad pionera en abrir relaciones académicas con universidades africanas. Creamos la red Malunga. Malunga es una voz kikungo que quiere decir compañero de barco. La red Malunga África-América de Investigadores. Tenemos 120 investigadores de todas esas universidades ligadas con Brasil, con Colombia, con México, con los Estados Unidos. De manera que vamos a tener una gran red para ofertas académicas, para intercambios y para un proyecto que definimos ahorita en Puerto Rico con la doctora Mayra Santos y con Mamadou Badian, y es que vamos a crear, en base al doctorado que nosotros tenemos, un doctorado internacional para africanos, brasileños, centroamericanos, caribeños y gente de otros continentes. O sea que eso todo empezó en Univalle y creo que podemos ser hoy un referente mundial en los estudios afro si sacamos adelante esto que hemos planteado en la red Malunga. Yo quisiera agradecerle al profesor Darío Henao y al profesor Luis Carlos Castillo que nos hayan acompañado en este programa de Charlas en la U e invitarlos a una próxima emisión. Muchas gracias a ustedes. A usted, muchas gracias, Oscar, por la invitación.